bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana con 6 minutos, 9 con 6 minutos, estamos con ustedes esta hora a través de Madero FM, La Fuerza del Norte, para llevarles naturalmente los comentarios en el día de hoy de razones de Estado, puesto que hoy día estamos ya prácticamente atravesados por lo que significa el caso Barriga. También vamos a hablar del lobby en el gobierno. Hay un listado que respondió el Ministerio del Interior hace pocos minutos. Gracias. Y también vamos a hablar acerca del caso de las ISAPRES. Pero de todo eso y más lo vamos a comentar. Ya está con nosotros el cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti, para nuestros distinguidos auditores y auditoras, televidentes, los que nos siguen a través de nuestra web, a través de nuestras páginas, nuestra aplicación, etcétera. Y un saludo cordial para esto, Aldo, porque en definitiva, como tú señalabas, hay harto baño que cortar y desgraciadamente no tenemos todos los tiempos que quisiéramos por hablar de todas las cosas que ocurren, pero tratamos de que las que tratamos sean las más importantes. Entremos de inmediato en materia, don Percival, porque sin lugar a dudas en un caso bastante mediático, que incluso nosotros lo estábamos tocando durante el programa de ayer y también durante el noticiero de la 1 de la tarde, tuvo que ver con el caso de Katy Barriga, en donde ya prácticamente la corrupción se hizo un lugar al lado de la política y convive alegre y amablemente, pues. A ver, como hemos señalado siempre, esto es transversal a la política, nos da vergüenza, también nos da pena, que así como las fundaciones truchas y tantas cosas más parecidas, esto de la Municipalidad de Maipú, cuando fue alcaldesa la comediante, Katy Barriga, nos parecía de una situación bastante anómala que da cuenta de cómo está nuestro país en todos los ámbitos. Particularmente de espaldas a la ciudadanía que las eligen, porque muchas veces se toman atribuciones o aprovechan espacios que nuestra ley permite, nuestras instituciones permiten para poder derechamente, tal vez no en ese caso de Katy Barriga de robarse la plata, pero sí usarla en cuestiones indebidas, que es casi lo mismo. En consecuencia, yo creo que acá tenemos que mirar con mucho más escepticismo lo que está ocurriendo en general en nuestras municipalidades, donde tenemos un consejo comunal integrado por los consejeros comunales, por ejemplo, que no hacen la pega en el sentido que deben ser verdaderos fiscales de lo que decide y hace el alcalde. Y así en todas las instancias superiores de nuestra institucionalidad. Así como también los CEREMIs tienen que ver lo que hacen los subsecretarios o los ministros respectivos, y en todo el orden de cosas que permite más bien hacer uso indebido de plata particularmente públicas. Porque es difícil, se ve, pero es muy difícil ver que en la empresa privada lleguen personas a hacer y deshacer con los fondos de los dueños de esas empresas. Aquí los dueños de las empresas, los dueños de los fondos de lo público somos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, y sin embargo se nos tiene poco respeto, porque claro, nosotros elegimos a las élites políticas, y esas élites políticas son las que nos representan, y ahí tenemos resultados en muchos órdenes, digamos. No solamente en el caso de las fundaciones truchas, ahora Katy Barriga, otros municipios que también están transformados en verdaderas mafias de corrupción. Y eso claramente debiera remover la conciencia de quienes están al lado de las personas donde se está delinquiendo, porque particularmente la ley obliga al funcionario público a denunciar cuando hayan anomalías o hayan situaciones, de robos o mal uso de recursos públicos. En consecuencia, aquí en este caso de la Municipalidad de Maipú, donde hay abierto una investigación, probablemente la señora Barriga quede hoy día detenida. Hay más de 30.000 millones que están, en discusión en gastos superfluos, de muchos órdenes, pero de mucha cuantía. Mandar a pintar un auto municipal de color dorado, por ejemplo, parece como una estupidez de la marca mayor. Más bien
gobernar para la farándula, para lo que dicen, para lo que hacen y cómo se aumentan puntos de rating a propósito de eso. Yo creo que acá también, distinguidos auditores y televidentes, falta también una mano, que nuestra mano electoral es piadosa con las élites políticas. Normalmente tomamos la mala decisión de apoyar a candidatos que vienen a su vez propuestos por partidos políticos que no dan el ancho para esto. Hay cuestiones que, claro, la política es así, muchas veces se eligen por simpatía, más que por razonamientos políticos. Y así es como llegan personas de la farándula, muchas veces, algunos muy responsables, pero otros no, como es el caso que estamos comentando. En consecuencia, yo creo que hay un gran llamado de atención también para la Contraloría de la República, que debe velar por esos recursos públicos y no debe impedir por una acción inicial, no investigar post, sino que antes establecer los criterios con que los alcaldes, los concejales, en general las autoridades públicas están gastando los recursos del Estado. Yo no sé si usted ha visto en su ciudad, distinguido auditor o auditora, cuando hacen los hoyos para, no sé, para algún alcantarillado por segunda o tercera vez. Y uno se pregunta, y cuando yo le hicieron este trabajo, ¿cuánto gastaron? ¿Quién se ganó esa licitación? ¿Y por qué lo están haciendo de nuevo? Meses después. Entonces ahí hay obviamente un tufo a corrupción gigantesco. Porque si se equivocan, es probable que tengan que hacer, hay boletas de garantía del contratista que lo hace. Pero muchas veces asignan contratos a los amigos que financian campañas políticas o que ayudan finalmente a sostener el poder. Y ahí es donde tenemos que entrar a picar fino, ¿no? Porque en definitiva esto no se ve solo en el Ministerio de la Vivienda, o no se ve solo en la situación, probablemente que toquemos más rato, Aldo, con los temas de lobby o corrupción ya más desenfrenada, sino que lo que tiene que ver con que nosotros, más bien los electores, los ciudadanos y ciudadanas, más que este tipo de cosas que nos afligen y que nos molestan y que también nos apenan, es cómo se pierden una cantidad de recursos públicos sin tener la conciencia de las enormes necesidades que tiene nuestro país de recursos, particularmente para ir a socorrer a los más afligidos, a los más carenciados. Yo creo que acá falta un sistema político distinto al que existe, y hay algunos movimientos por ahí para poder tratar de mejorarlo. Desgraciadamente, en lo que pasó el 17 de diciembre pasado no se pudo mejorar porque esa posibilidad, aunque era muy leve, se reducía la cantidad de diputados levemente, y habían otras condiciones más ahí de cómo organizar al Estado para efectos de probidad. No tuvo el respaldo de la ciudadanía, pero claramente tenemos una situación que nos aflige, y sobre todo, distinguidos auditores y auditoras televidentes, porque acá se está de alguna manera manoseando hace mucho tiempo los recursos públicos. Y como que las elecciones políticas esperan esa situación para saber a quién le podemos echar mano. Cómo acá, digamos, dispongo de recursos que no son míos para efectos de tener una vida mejor, o ayudar a mis amigos, o contratar a quienes me hacen, a quienes me aplauden. Hay una situación que está oliendo mal en nuestro sistema político hace mucho tiempo, y creo que ha llegado el momento, con todos esos ejemplos que hemos tenido, de uno y otro lado. Estamos hablando acá de un partido importante de gobierno como el Frente Amplio, como Revolución Democrática, que se organizó para defraudar al país. Y en este caso de la señora Barriga, también, o sea, un uso indebido, yo diría malicioso, y yo diría que soez de los recursos que no son de ella. Los recursos son públicos, y eso hay que respetarlo a rajatabla. O sea, desde tener una luz encendida de más en alguna oficina pública, porque los privados pagan la luz que está encendida de más, ¿no es cierto? Pero la pública la pagamos todo. Y en esas horas de los cafecitos, al lado de las horas de los cafecitos, digamos. Y sobre todo, situaciones que ameritan un control yo diría que una didáctica mucho más, disciplinada respecto a lo que son los recursos públicos. Ojalá que todas estas cosas que están pasando en distintos municipios del país, lo que está pasando en distintos ministerios, apunten a una situación que claramente se ve coronada con otros efectos de corrupción que probablemente den sentido, que no solamente, insisto en un punto, no solamente
que la autoridad robe la plata, sino que es casi lo mismo dejar que se la roben. Y eso es lo que hoy día complica. ¿Ya? Y eso es lo que hoy día, claro, probablemente la señora Barriga no se robó ni un peso, probablemente el ministro Montes tampoco se robó un peso, pero dejó que lo hicieran o actuaron mal. Y eso tiene un castigo político. Ahora, ella es una persona independiente, no pertenece a un partido político, pero estuvo apoyada por un sector político importante de centro-derecha y derecha, particularmente lo que fue la UDI. Y acá, claramente, la UDI tiene, ustedes se han dado cuenta, no hay ningún personero político de esa tienda que haya salido a defenderla, porque ella es una independiente. ¿Ya? Y creo, y no pertenece a ningún partido político, pero en definitiva, esto da cuenta de que los sectores que eligen o que respaldan a esas personas tienen que ser muy, muy estrictos en la manera como la ayudan, si se dejan ayudar, porque muchos no se dejan ayudar para estos objetivos, pero sobre todo entender que la corrupción nos come por los pies. ¿Ya? Y en todas partes, hoy día ven en todo índole, lo ven en los ministerios, lo ha visto uno en las Fuerzas Armadas, ya lo ha visto en las municipalidades, ya lo ve en las seremías, lo ve, o sea, ¿dónde no la hay para objeto de empezar a preocuparnos de que esta es una situación que de alguna manera colinda y de alguna manera respalda o da forma a lo que también tiene que ver con otro esquema de crimen organizado, ya, donde se roban recursos organizadamente o se dejan o se hacen gastar en cuestiones absolutamente superfluas, que también cae dentro, a mi juicio, dentro del concepto crimen organizado. Alto. Don Percival, junto con este tema, que tiene que ver fundamentalmente con lo vivido en las municipalidades, porque este no es un caso aislado definitivamente, pese que de repente algunos sectores políticos lo califican de caso aislado número 12.151, pero... Así es. Pero también tenemos que hablar de otro caso aislado también, pues, porque en las últimas horas de ayer aparecieron unos nombres en un listado y yo le voy a dar solamente el nombre de las empresas y usted va a decirme de inmediato de qué se trata. A saber, Aerolínea Sky, Empresas Copec, MetLife Chile, BNP Paribas Cardiff, CMPC, AFP Capital, Price Waterhouse Chile, Frontal Trust, Banco BCI, Cial Alimentos, CAP y Mall Plaza. Esos nombres, adivine de qué son. Del lobby. Del lobby, justamente. Del lobby con la ministra Carolina Toá. Así es. Yo creo que ahí tenemos un temazo que tenemos que darnos tiempo para entender, distinguidos auditores y auditoras. Acá el lobby es un asunto que hay una ley del lobby, imperfecta, pero existe, donde uno que quiere hacer lobby, o sea, que quiere, interactuar por intereses privados o públicos, cobra por eso. En el caso de Salaquet, que se hizo famoso, o como el caso de Correa, que es un ex ministro de la Concertación, famoso también. Enrique Correa. Enrique Correa, que también que nos ha dicho mucho esto, Aldo, pero también fue a la casa de Salaquet. Ojo, en esta última cosa que estamos hablando hoy día de lobbies. Lo vista por excelencia Enrique Correa. Pues. Así es. Sí, ¿no? Sí. Y por eso estuvo también en estas reuniones con Salaquet en su casa, que no se manifiesta mucho, pero aquí lo estamos diciendo. Claro que es un problema, porque en definitiva el tema del lobby es un tema que está hecho justamente para que los que no tenemos incidencia o los que no tenemos pitutos o los que no tenemos influencias en las altas esferas de la política o del gran empresariado, estamos en desventaja respecto a los que sí lo tienen y pueden generar justamente estas reuniones para dar a conocer sus intereses o entender cuál es la mano que viene para poder ajustar sus propias políticas internas o derechamente fraguar componendas para que la ley que se esté haciendo venga con consideraciones especiales para poder proteger esos intereses, que pueden ser locales y pueden ser foráneos. Muchas de las empresas que tú citaste tienen capitales externos. En consecuencia, aquí hay un tema de Contraloría, ya otra vez, ya, que debiera justamente velar por los recursos públicos y sobre todo nuestros representantes, que no son elegidos, ¿verdad? Que son dispuestos por el propio presidente de la República, que son los ministros de Estado y sus secretarios y varias partes, varios otros temas. Entonces, en consecuencia, hay una circunstancia y hay una situación que el lobby tiene que asumir definitivamente que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo dentro de ciertas normas.
aquí varios ministros, 7 del gobierno, pasando por la ministra Toá, el ministro de Economía, la ministra del Trabajo, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Agricultura, etcétera, estuvieron en estas reuniones no autorizadas y que fueron dadas a conocer por una casualidad. No porque ellos dijeron nos vamos a juntar, era como una especie de un nuevo parlamento en la casa del señor Salaquet, que fue alcalde de la UDI por un periodo en Santiago, con grandes influencias, y que hace este trabajo de llamar a ministros o llamar a empresarios o empresarios que lo contratan para que vayan ministros a su casa a explicar en cuáles son las políticas públicas. Me imagino cómo estará de contenta la señora Juanita si algún día consideran que va a ir un ministro de Estado a preguntarle qué pasa con su vida, como hacen las grandes empresas, que a mi juicio tienen esa posibilidad, pero tiene que estar normada, a objeto que todos sepamos de qué se habló, qué se preguntó, qué se ofreció, qué se dijo y sobre todo a qué se comprometió el ministro y a qué se comprometió la empresa. Acá falta ese espacio de claridad en todos los aspectos, porque en definitiva la democracia se hace justamente y se eligen representantes, se eligen presidentes para que justamente defienda los intereses particularmente de los que no tenemos la posibilidad de traer un ministro a nuestra casa. En consecuencia, acá hay un asunto en el lobby, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, que debe ser mejor normado. Claro, dado todas estas circunstancias, toda la bulla y toda la indignación, el presidente llama a sus ministros y les obliga hoy día en sus páginas web de sus respectivos ministerios a publicar de qué se trató la conversación, qué les preguntaron, qué le dijeron, pero no tenemos ninguna certeza de que eso vaya a ser de una forma en que se regularice o se regule finalmente un tema tan candente y tan importante. A mi juicio, yo creo que esto, Aldo, distinguidos auditores, requiere una normativa distinta y bastante más estricta. ¿Ya? Las autoridades de gobierno que están elegidas no son para ser componentes a espalda de la ciudadanía. Aquí, en Razones de Estado, queremos saber qué conversaron, queremos saber qué dijeron, queremos saber a qué se comprometieron, porque el análisis de fuente abierta, que son los diarios, la radio, la televisión, o fuente cerrada, que son de nuestros propios contactos que avisan esto, quedan totalmente inhabilitados saber, porque hay otro camino, que hay otro carril donde se están discutiendo cuestiones de Estado y que a nosotros nos interesan. Y por supuesto que es una afrenta clara que hoy día algunos ministros de Estado estén justamente yéndolo sin comunicarlo. Es decir, para eso también tienen el Parlamento. Y por último, si una empresa tiene deseo de poder, esgrimir algún argumento, preguntar alguna situación, que pida lobby como cualquiera de las personas o que vaya al Congreso y solicite las articulaciones necesarias para las conversaciones que necesitan. Por eso muchas veces el poder, ¿ya?, tanto de un lado como de otro, elige a sus propios parlamentarios para que los estén informando. De eso se trata la política. Nunca nos olvidemos que la política nunca estuvo primero, siempre estuvo la economía. La economía primero dio paso a la política, el cómo se regulaban los esfuerzos de lo que eran los cambalaches en la prehistoria, los cambios, los canjes. La política vino después. Por eso es que es importante que tengamos claridad respecto a esto, porque hoy día queda en una nebulosa. ¿Qué más dijeron? ¿Y por qué no conversamos en el Congreso? Porque si yo quiero saber lo que se hace en el Congreso, voy a la página de la Cámara de Diputados, voy a la página de la Cámara del Senado y leo lo que ellos hicieron, lo que ellos dijeron y lo que se comprometieron. Está escrito. Todos tenemos acceso a esas actas. Es pública. En cambio acá no. Acá queda en un ostracismo que fue de alguna manera liderado por muchos ministros que a mi juicio entendieron que esto no le concedería la ingenuidad de decir que es un error. Es una cosa bien pactada, bien hecha, a espaldas de la ciudadanía, y a mí me parece que eso no debe ocurrir en términos de democracia, Aldo. Don Percival, dentro del tema del lobby yo quiero hacerle una pregunta. Dale. ¿Es lobby o no lo que ocurrió en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados cuando apareció un llamado misterioso de la corredora Larraín Vial, sí, asegurando que es amigo del presidente de la comisión? Bueno. Que es un tema que pocos medios hablaron, po. Exacto, sí. Exacto. De repente, claro, esto de lo que habla Aldo es en una reunión de la Comisión
del trabajo. Por el tema de la reforma previsional encima. Exacto. Sí, sí. Se apareció de repente en un llamado computador el nombre de una persona que estaba llamando. Entró la llamada al computador y el computador puso en la pantalla de quién era el nombre y resultó ser un altísimo, gerente de una empresa particular. En consecuencia, claro, ese es un tema de lobby, ¿ya? Pero es un tema de lobby que se defendió quien recibió la llamada diciendo que era muy amigo y que era una situación totalmente particular, pero fue una coincidencia muy infeliz. ¿Ya? Ahora, si eso se puede hacer, que el que se haga lobby en el Congreso, para eso son los parlamentarios, digamos. Es decir, es el lugar para parlamentar, para conversar, para poder llegar a acuerdos, para poder dar a conocer su opinión respecto a algún tema. Pero sin embargo, hay acá una situación especialísima que da cuenta de que tenemos que tener bastante más cuidado de que nuestras autoridades, los acuerdos que hagan o a quienes se escuchan, no lo pueden hacer de espaldas a la ciudadanía. Estamos en una democracia, no estamos en una dictadura. Por lo tanto, ellos tienen el deber de entregarse, sobre todo, que podrían estar decidiendo cuestiones que son altamente desventajosas para la ciudadanía a propósito o algún cambio o algún cambalache, porque también tenemos que pensar que un ministro va a una reunión privada a la casa de un ex o de un dirigente político, de un lobista, que finalmente toma cartas en el asunto y el fondo determina y decide como un parlamento de segunda línea lo que está ocurriendo ahí. El punto también, Aldo, es como referíamos recién, es saber por qué Enrique Correa, un ex demócrata cristiano, que después fue socialista, y que participó en el gobierno de Lagos y en el gobierno de Frei, entiendo, bueno, siempre fue asesor, es un lobista que también fue a la casa de Salaquet, y no hemos escuchado ninguna palabra sobre él. No ha dicho absolutamente nada, y debiera hacerlo porque es muy probable que esto se haya hecho, la invitación de los ministros, con la concomitancia de él. Y ojo, porque esto sí que da otras repercusiones a estas conversaciones, porque no sabemos cuántas más se están ocurriendo en otros lugares y debiéramos tener una declaración categórica respecto a los ministros, respecto a que no están participando en ninguna otra reuniones y si han participado lo van a poder ver en la página web del Ministerio o la página web del Congreso si esto efectivamente es así. Pero en definitiva abre una puerta de una corruptela, digámoslo claramente, ¿no es cierto?, que independiente que sabemos que de alguna manera se nutren de intereses, donde lo más esto es pagado. Esto no es gratis. Por ejemplo, hay una expresidenta del PPD, Pierre Gentili, es sabido, sí, que también colaboró en esto y cobró por eso. ¿Ya? Y ojo, porque y es dirigente de un partido que apoya al gobierno. Por eso que acá hay una situación que hay que dirimir con bastante más, con más argucia, con más inteligencia y también con mucho más, yo diría, con más estrictez, porque pareciera ser, ¿ya?, que se banaliza la democracia y sobre todo porque nosotros, los borregos, ¿ya?, las ovejitas que llevan de repente a votar para decirle voten por este fulano, por esta fulana, finalmente estos son los resultados que está trayendo. Pierden la confianza a la élite política, cuando en definitiva hacen este tipo de cosas, y por eso están en el último lugar de la tabla de la concepción o de la percepción que tiene la ciudadanía respecto de ello. En consecuencia, creo que es un temazo al cual no hay que quitarle la mirada a Aldo. Exactamente, sobre todo tomando en cuenta que hay rumores que incluso apuntan a un expresidente de la República, así que ojo ahí. Ojo, sí, digamos con toda claridad, sí, Aldo, participó en esas reuniones el expresidente Ricardo Lagos Escobar. Exactamente, eso mismo, el hombre del dedo. Así es. Don Percival, antes de despedirnos... ¿Estamos en la hora? Sí, estamos en la hora ya. Me quiero salir del libreto un segundo. Dale. Porque nos están escuchando en Barranquilla a través de nuestra señal FM, un clásico, un viejo conocido de los medios de comunicación, don Enzo Contreras, y voy a leer textualmente lo que dice. Saludos al gran Percival. Así que saludos a Enzo Contreras, que lo está escuchando allá en el litoral. Enzo, muchísimas gracias. Ojalá que tengan la oportunidad, digamos, te pueda pasar a saludar o conocerte, porque no me acuerdo de esto, pero gracias por estos comentarios, gracias también por lo que me escriben en el WhatsApp. Se llena de circunstancias mientras conversamos. No tiene el estilo esto de tener conversación, pero igual agradecemos que nos escuchen y que nos sigan. Muchas gracias, eso.
Muy bien, nosotros ahora sí nos vamos, nos despedimos en esta jornada de Razones de Estado para este día. Agradecemos a don Percio Almadero, cientista político y doctor en comunicaciones, que nos haya acompañado en este día, y lo esperamos en el día de mañana para poder hablar de estos y otros temas que están pero candentes dentro de la agenda política. Nosotros nos retiramos, no nos dejen. Muchas gracias. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM te indica la